Me encanta el título, se llama Quiero sentirme bien y qué mejor que sentirnos bien que cuidando, conociendo y disfrutando de lo que nos ofrece todos los días nuestro cerebro. Tengo el honor de presentarles a Eduardo Calixto, el doctor Eduardo Calixto, que es un experto neurólogo experto en el cerebro y que tuvo la gran deferencia de recibirnos acabandito su clase, su curso. Te lo agradezco mucho, Eduardo Calixto, doctor en neurociencias por la UNAM y autor de 3 libros sobre el cerebro, donde nos traduces lo difícil que creímos que era el cerebro a palabras fáciles, divertidas, y aprende uno a querer al cerebro, Eduardo. Querida Patti, muy buenas tardes, en vivo y en directo. De verdad, un verdadero Exacto. honor estar con ustedes. Muchísimas gracias. ¿Envejece igual el cerebro femenino que el masculino? En términos generales, algunas áreas sí, pero otras no. O sea, tengo que decir, si tú me preguntas, ¿qué sucede en la corteza cerebral en donde sucede prácticamente el pensamiento, Todo. la cognición, Ujú. todo lo que está sucediendo en cuanto a los fenómenos conscientes? El varón promedio, después de los 65, 70 años, tiende a disminuir más su grosor neuronal. Sí. Después de los 35 años, todos los días en promedio perdemos de 5,000 a 15,000 neuronas. Las mujeres, por tener mayor conectividad, el cerebro femenino resiste más al proceso de envejecimiento. Si comparamos a una mujer de 75, 80 años, tiene mejores conexiones neuronales, estoy hablando del promedio, 74% de la población, Ujú. tiene, digamos, la mujer una menor reticencia a cambios neurológicos en su cerebro, querida Patti. De cualquier manera, en hombres y en mujeres, el cerebro envejece. Eh, Así es. Nos han dicho que incluso en algunos casos disminuye el tamaño, ¿es verdad? Es real. El cerebro del varón promedio pesa 1,320 gramos, el de la mujer 1,250 gramos. Esto tomado aproximadamente a la edad de 25 años. Pero eventualmente este cerebro empieza a disminuir tanto la densidad, es decir, Sí. la cantidad de neuronas, porque las vamos disminuyendo, Ujú. pero estoy hablando que en términos generales, los eventos negativos del estrés, una mala alimentación, Ok. digamos, un traumatismo craneoencefálico es más fuerte, digamos, tiene un efecto negativo más fuerte en el cerebro de los varones que en el de las mujeres. El factor hormonal siempre va a estar involucrado en esta situación, aunque la mujer ya no tenga estos cambios hormonales, es decir, ya que estemos en una condición de que la persona está ya en etapa menopáusica, aún ese factor que se quedó en la Sí. etapa Ajá. cuando ella menstruaba, la sigue protegiendo. Por lo tanto, el envejecimiento, Ajá. digamos, está prácticamente menos, con menos datos negativos en el cerebro de las mujeres que en el de los varones. Esto implica tomar una decisión muy importante. Los varones entonces tenemos que ser, digamos, más desde la perspectiva de cuidado con nuestro cerebro, más juiciosos en hacerlo. Tenemos que cuidar la cantidad de alcohol, de cigarro, de poco ejercicio que estamos haciendo, Ujú. porque para nosotros los varones nos puede hacer y pegar más fuerte en condiciones negativas. Fíjate que me robaste o me adivinaste la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con el consumo de alcohol moderado y no moderado con los cerebros? Y el otro es las drogas, pensando yo en las legales y en las ilegales. El cigarro, la marihuana o algún otro tipo de cosas como la cocaína, el crack, en fin. Sí, tenemos que decir que el cerebro se hace menos adicto a estas edades, por supuesto, tenemos Ujú. mayor reticencia, pero ya que trae un proceso de adicción, entiéndase, empecemos por el cigarro o por el café o por estas drogas que dices, bueno, pues ni son drogas, ¿no? A ver, permítame decirle que el cigarro sí lo es. Si nosotros hiciéramos un análisis cuantitativo de cuánta dopamina se libera por uno de estos estímulos, yo lo pondría cuantitativamente desde esta perspectiva. Comer, por ejemplo, algo que deseamos, eleva la dopamina, que es el neurotransmisor que está haciendo la adicción, entre un 100 a 150%. Y entonces por eso explica por qué algunas drogas, ¿sí? Ujú, En ujú, especial ujú. los alimentos, Sí. nos hacen adictos, cierto tipo de alimentos. Pero ahora fíjense nada más con esto, el cigarro incrementa 225%
la dopamina, un solo cigarro. Esto implica que por eso muchas personas necesitan incluso fumar para calmar, ¿no? Su Sí, sensación sí, sí, de sí. la necesidad de tener el cigarro encima. Es una adicción. Pero si lo comparo con una taza de café, por ejemplo, esta no va al 75%. Entonces estamos hablando que hay diferencias entre uno y otro. Si entra la marihuana incrementa 135% promedio. Esto quiere decir que entonces dicen, ah, claro, te das cuenta cómo la marihuana es menos adictiva que el tabaco. Sí, pero sigue siendo adictiva. Pero si ya me voy a anfetaminas, esto es el 1500%. Y si me voy a cocaína, está entre 1000 a 1120%. Esto quiere decir que el cerebro libera estos neurotransmisores y uno diría, bueno, lejos de la adicción, pues es cada uno el problema. No, la adicción va generando mayor liberación de dopamina y en consecuencia mata neuronas. Esto es lo que quiero decir. El hecho de meternos una droga genera un deterioro neuronal, nos va disminuyendo el sustrato de nuestro cerebro y va matando las neuronas que están en la corteza cerebral. Por eso una adicción en estas edades, a estas etapas, estamos Sí, hablando después de los 50, 60, 70 sí. años, son durísimas, por ejemplo, de parar, pero también las consecuencias son más fuertes y más evidentes. Oye, Eduardo, también hay otro, hablando del cerebro, hay medicamentos, sustancias que pueden dañar a nuestro cerebro, pero hay una serie de medicamentos que pueden favorecerlo. Te estoy llevando por el camino de los antidepresivos, hablando de Sí. adicciones, de los antiansiolíticos, antiansiedad, que muchas personas que enfrentan estas enfermedades temen las adicciones en medicamentos que hasta donde entiendo serían muy nobles con nuestro cerebro. El especialista que nos dice. Sí, algunos medicamentos pueden ayudar, fíjate. El que acabas de mencionar, los antidepresivos, los que incrementan los niveles de serotonina, Sí. ayudan a incrementar una proteína que en el cerebro se llama factor de crecimiento neuronal derivado del cerebro, PDNF por sus siglas. Ujú. Esta proteína permite conexiones neuronales, permite división de neuronas en el hipocampo, sitio de la memoria y el aprendizaje. Entonces, sin buscarlo, sabemos que hay una proteína que puede ayudar a conectar neuronas y los antidepresivos pueden ayudar a este proceso. Este es uno. Dos, hay otros factores que involucrados, por ejemplo, la vitamina B12 es fundamental para el cerebro. Si un paciente, independientemente a qué se dedica, puede tener y acercarse a tener más vitamina B12, esto ayuda. Y un tercero, querida Patti, Ajá, queridos amigos ajá. de Canal 11, es aquellos, digamos, que no son tanto medicamentos, pero pueden involucrarse, que se llaman probióticos, aquellas bacterias que ayudan a la flora intestinal, que Ajá. allá dentro del intestino se forman sustratos que van a generar a su vez neurotransmisores en el cerebro. Pues bien, hoy sabemos que tener una buena flora intestinal ayuda a tener más atención, a memorizar mejor y a tener un buen estado de ánimo y protegernos contra, imagínense nada más contra esto, contra el Alzheimer, contra Parkinson y contra la depresión. La Entonces, alimentación la previene alimentación Parkinson, Alzheimer y ¿cuál? y depresión. Y depresión. Wow. ¿Sí? Ajá. Entonces, estamos hablando que hay que cuidar nuestros hábitos dietéticos, comer o incrementar nuestros probióticos, los prebióticos, pero sobre todo darnos cuenta cómo evacuamos, la calidad de nuestras evacuaciones y la Sí. calidad de comida que hacemos, porque estos procesos nos indican que si estamos bien de nuestra flora intestinal, ayudamos muchísimo a nuestro cerebro. Hay una comunicación muy importante, flora, Ujú. flora bacteriana intestinal con nuestro cerebro. Eduardo, pues un placer como siempre platicar contigo. Es como una probadita de lo mucho que podemos conversar contigo. Te lo agradezco muchísimo. Espero que tus alumnos con los que estabas trabajando ahorita no nos odien porque, porque les robamos al maestro que les estaba dando clase. Pero te lo agradezco muchísimo. ¿Algún comentario final? Ya nos vamos, Eduardo Calixto. Cuidemos a nuestro cerebro, es fundamental y vamos a querernos más y alimentarnos mejor. Y Muchísimas gracias, alimentarnos querida. mejor. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias de verdad. Y no se le olvide, la próxima semana se va a estar celebrando el Día Mundial del Cerebro. Entonces no podíamos dejar de conversar con uno de los grandes, grandes expertos en nuestro país.